De la educación no presencial. Ese programa de televisión es un esfuerzo gracias a nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Educación y Canal 15, su señal educativa y cultural. También Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Les saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. El día de hoy abordaremos la temática de función cuadrática. Ese programa está dirigido a los estudiantes del 9º grado de educación secundaria. Antes de abordar sobre la temática, vamos a centrar las bases de los conocimientos previos que como estudiantes nosotros debemos de dominar. Vamos a dividir nuestro contenido en 3 partes. Primero, los conocimientos previos y teóricos sobre las funciones cuadráticas. Luego, vamos a graficar función cuadrática según su forma. Y por último, ir completando las funciones y la construcción de la gráfica. ¿Estamos listos para iniciar? Miremos la siguiente lámina. Acá vamos a presentar la definición. Antes de hablar sobre función cuadrática, vamos a definir lo que es una función. En los grados anteriores, contenidos previos, nosotros hemos definido lo que es una función y hemos trabajado con la función lineal. En este caso decimos que una función es una relación entre dos conjuntos. Un conjunto dado de X llamado dominio, que representa los valores de la variable independiente. Y otro conjunto de los elementos Y, llamado rango, que son los elementos de la variable dependiente. Al sustituir estos valores en el plano cartesiano, nos darán el comportamiento de la gráfica según sea su forma. Ahora que ya definimos lo que es una función, trabajaremos en lo que es función cuadrática. Función cuadrática, como bien dice la expresión, tenemos un término en un segundo grado. Por lo tanto, es una función de segundo grado. Expresa la relación que existe o que soluciona una ecuación de segundo grado, que ya la hemos trabajado previamente. Como toda función tiene su representación gráfica en el plano cartesiano, y esta se representa por una parábola. En su forma general la encontramos como y igual a x cuadrado más bx más c, donde a es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c es la constante o el término que no contiene variable. Ahora, dependiendo de algunos valores, se va a representar gráficamente esa parábola. Por ejemplo, si a es mayor que 0, esto quiere decir que si el coeficiente del término cuadrático adopta números positivos, la parábola se va a abrir hacia arriba o es cóncava hacia arriba. Y en ese punto vamos a encontrar un mínimo. A ese punto mínimo le vamos a llamar vértice de la parábola. Ahora, si a es menor que 0, esto quiere decir que si el coeficiente del término cuadrático adopta números negativos, la parábola se va a abrir hacia abajo, o más bien es cóncava hacia abajo. En ese punto encontraríamos un máximo. A ese punto máximo le vamos a llamar vértice de la parábola. Hasta el momento hemos definido lo que es una función, lo que es función cuadrática y hemos visto algunas de sus características. Ahora vamos a ver cómo se representa esta función en el plano cartesiano. En nuestra segunda lámina que les vamos a presentar aparece sobre lo que estábamos hablando anteriormente. Primero, si a es mayor que 0 o el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Tendríamos a su izquierda valores decrecientes. Eso indica que los valores que vamos a ir encontrando van a ir disminuyendo hasta llegar a un punto mínimo. Luego de ese punto mínimo hacia su derecha, los valores van a comenzar a crecer. Por eso en la lámina que ahí aparece tenemos la gráfica cuando a es mayor que 0. Pero si a es menor que 0 o el coeficiente del término cuadrático adopta valores negativos, la gráfica es cóncava hacia abajo. En la lámina de la derecha podemos observar su gráfica.
tenemos valores crecientes. Eso indica que los valores van a ir aumentando poco a poco hasta llegar a un punto máximo. Ese punto máximo sería el vértice de la parábola. Hacia su derecha encontraríamos los valores decrecientes, o sea que los valores irían decreciendo paulatinamente. En nuestra siguiente lámina vamos a presentar cómo nosotros vamos a graficar las funciones dependiendo de los elementos que nosotros tengamos. Primero vamos a comenzar con la gráfica de la forma y igual a x cuadrado con a mayor que 0. Dijimos anteriormente que si a es mayor que 0 o los valores del coeficiente del término cuadrático son positivos, sería cóncava hacia arriba. En ese caso, nosotros tendríamos que la parábola se comporta de la siguiente manera, que nosotros podemos observar. La serie de puntos nosotros nos indica sobre los cuales el trazo de la gráfica sería pertinente. En la de la derecha, con y igual a x cuadrado con a menor que 0, tenemos una concavidad hacia abajo, que es lo que representa en la gráfica que tenemos ahí. Algo muy importante de tener en cuenta: cuando tengamos de la forma ax cuadrado, sabemos que los puntos máximos y los puntos mínimos están en el centro del plano cartesiano, a diferencia de lo que observamos en esta otra lámina. Tenemos la función cuadrática en su forma ax cuadrado más c. Vamos a anexar un término que no contiene variable. Dijimos lo siguiente: primero, que el coeficiente del término cuadrático nos indica la concavidad. En caso de ser positivo, va hacia arriba. En caso de ser negativo, va hacia abajo. Pero, ¿qué nos representa el valor C o el término independiente o el término que no contiene variable? Ese nos indica la cantidad de unidades que se va a desplazar sobre el eje de la ordenada o el eje vertical, que nosotros lo conocemos como el eje de la Y. Si C es positivo, nos vamos a desplazar C unidades hacia arriba. Si C es negativo, nos vamos a desplazar C unidades hacia abajo. De esta manera, nosotros hemos representado gráficamente una función cuadrática. Nosotros vamos a construir este tipo de funciones trabajando con un método que se conoce tabulación. Este método es bastante sencillo y se aplica a funciones dependiendo de la forma en que ella se representa. Hasta el momento entonces nosotros visualizamos de forma teórica todos los elementos que componen a una función cuadrática y sus características. En la siguiente parte nosotros resolveremos actividades para construir la gráfica. No se muevan de sus lugares, volvemos en un momento. Antes del corte hablábamos sobre las características y la definición de una función cuadrática. Ahora nosotros vamos a graficar una función cuadrática. Lo haremos primeramente a una función de la forma y igual a x cuadrado. En esta manera lo vamos a trabajar en dos funciones. Primero, cuando a es mayor que 0 o cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo. Posteriormente vamos a graficar una cuando ese coeficiente es negativo. Miremos nuestro primer problema enfocado en el inciso A. Vamos a graficar una función y igual a 3x al cuadrado. Para ello vamos a utilizar un método bastante sencillo. El método se llama tabulación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a asignar valores a la variable independiente, o sea, a la variable x, para encontrar los valores de la función o los valores de la coordenada del rango. Para ello elaboremos una pequeña tabla de valores donde vamos a asignar valores a x para encontrar los valores de y. Vamos a elegir un rango para que nosotros trabajemos y eso lo vamos a hacer desde -2, o sea, vamos a tomar valores negativos y lo vamos a sustituir en la función. Primeramente, cuando x es -2, nos quedaría 3 por -2 al cuadrado. Acá vamos a hacer hincapié en algo muy importante: las propiedades de la potencia. Tenemos una base negativa
y un exponente par. ¿Qué dicen las propiedades? Si la base es positiva o negativa y el exponente es par, la respuesta siempre será positiva. En este caso, base negativa, exponente par, la solución será positiva. 2 al cuadrado serían 4 por 3, que es el coeficiente, equivale a 12. Entonces, cuando x es menos 2, el valor de y equivale a 12. Ahora vamos a asignar el valor de menos 1. Cuando x equivale a menos 1, nos quedaría como y igual a 3 por menos 1 al cuadrado. Y aplicamos la misma propiedad. Base negativa, exponente par, solución o potencia positiva. 1 menos 1 al cuadrado es 1 por 3, eso equivale a 3. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. Cuando x es menos 1, el valor de y equivale a 3. Ahora vamos a asignar un valor de 0 para la variable x. Nos quedaría como y igual a 3 por 0 al cuadrado. Entendemos bien que todo número multiplicado por 0 equivale a 0. Por lo tanto, la solución acá sería 0. Luego tendríamos el valor de x en 1. Sería y igual a 3 por 1 al cuadrado. Base positiva, exponente par, respuesta positiva. 1 al cuadrado, 1 por 3, equivale a 3. Por lo tanto, cuando x vale 1, la función equivale a 3. Y por último, le vamos a dar un valor de 2. Cuando x equivale a 2, nos quedaría como y igual a 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por 3 equivale a 12. Entonces nos quedaría como 2 para x y 12 para y. De esta manera nosotros hemos calculado los valores por donde va a pasar la función cuadrática, de la forma y igual a 3x cuadrado. Ahora nos vamos a auxiliar con una lámina para construir la gráfica de esta función. Para ello, lo primero que vamos a hacer es construir el plano cartesiano, teniendo en cuenta lo siguiente: la tabla de valores que nosotros hemos construido, donde está el parámetro de menos 2 a 2. Ahora dibujemos el plano cartesiano para ubicar nuestros puntos. Entendemos bien que los valores de y todos son positivos, por lo tanto nos vamos a ir del centro del plano cartesiano hacia arriba. El primer punto está ubicado en la coordenada x menos 2 y y 12. El segundo punto lo encontramos para menos 1 y 3. El tercer punto lo encontramos en 0,0, el centro del plano cartesiano. El siguiente punto está ubicado en 1,3. Y el último punto, 2,12. Ahora que ya tenemos los puntos, graficamos nuestra parábola para ver cómo nos queda la función cuadrática de 3x al cuadrado. Una forma sencilla de trabajar las funciones cuadráticas. De esta manera hemos graficado una primer gráfica trabajando por el método de tabulación. Ahora graficaremos otra función cuadrática. Primero lo hicimos con a mayor que 0, cuando el coeficiente del término cuadrático es un número positivo. En nuestro inciso B trabajaremos con la función y igual a menos 2x al cuadrado. Vamos a trabajar bajo las mismas condiciones de la tabla. Valores de x y los valores de y. Las condiciones serían para menos 2. Vamos a sustituir esos valores en la función. Vamos a tener en cuenta los elementos que abordamos acá. Cuando la base es positiva o negativa y el exponente es par, sabemos que la potencia va a ser positiva. Pero como está multiplicado por un coeficiente negativo, nuestras respuestas van a ser negativas. Tenemos entonces menos 2 al cuadrado equivale a 4. Por menos 2, esto sería
menos 8. Para menos 1 al cuadrado es 1 por menos 2 equivale a menos 2. El siguiente valor, 0. 0 al cuadrado es 0 por menos 2 equivale a 0. Luego, para el valor 1 al cuadrado es 1 por menos 2 equivale a menos 2. Y por último, con 2. 2 al cuadrado es 4 por menos 2 equivale a menos 8. De esta manera nosotros hemos construido la tablita de valores. Ahora lo vamos a graficar en el plano cartesiano. En nuestra siguiente lámina aparece la función y igual a 2x cuadrado. Vamos a ubicar el primer par ordenado, menos 2, menos 8. Luego le sigue el punto menos 1, menos 2. Luego tendríamos el punto 0, 0, que sería el centro del plano cartesiano. Luego la coordenada 1 con menos 2. Y por último 2 con menos 8. Ahora trazamos la gráfica sobre los puntos marcados en el plano cartesiano. Y nos queda una parábola cóncava hacia abajo. ¿Debido a qué? A que el coeficiente del término cuadrático es negativo. De esta manera nosotros hemos construido funciones cuadráticas con coeficiente cuadrático positivo y con coeficiente cuadrático negativo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Hola jóvenes, antes de la pausa estábamos trabajando con la construcción de gráficas de funciones cuadráticas de la forma y igual a x cuadrado, y lo hacíamos cuando el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Ahora vamos a seguir construyendo gráficas de este tipo de funciones, pero ahora lo haremos de la forma y igual a x cuadrado más c. Vamos a anexar un término más a la expresión de la función. Para ello vamos a utilizar el mismo método de tabulación, agregando valores a x para encontrar los valores de y. O sea, darle valores a la variable del dominio para encontrar el rango de la función y así construir nuestra gráfica. Vamos a mantener los límites a partir de menos 2 y vamos a evaluar en la función. Nos quedaría como y igual a x, que equivale a menos 2, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 3. Anteriormente aclarábamos sobre las propiedades de la potencia. Decíamos que si la base es positiva o negativa y el exponente es par, la potencia será positiva. De tal manera que menos 2 al cuadrado equivale a 4. Si le sumamos 3, eso da 7. Ahí tendríamos el primer par ordenado. Para menos 1, y va a ser igual a menos 1 al cuadrado y le sumamos 3. Base negativa, exponente par, potencia positiva. Menos 1 al cuadrado equivale a 1. Más 3, eso sería 4. Tendríamos nuestro segundo par ordenado. Ahora, cuando x es 0, nos quedaría y igual a 0 al cuadrado más 3. Sabemos que todo número multiplicado por 0 sería 0. Si le sumamos 3, nos queda en 3. Ahí tendríamos nuestro tercer par ordenado. Ahora, con el valor de x 1, nos queda como y igual a 1 al cuadrado más 3. 1 al cuadrado es 1, más 3 equivale a 4. Y por último, para el valor de 2, sería y igual a 2 al cuadrado más 3. 2 al cuadrado equivale a 4, más 3, eso sería 7. De esta manera hemos construido nuestra tabla de valores que nos va a dar la formación de la gráfica en nuestro plano cartesiano. En la siguiente lámina vamos a ver cómo construir esa expresión, x al cuadrado más 3. Primero, tener en cuenta los pares ordenados que se formaron a la hora de sustituir los valores. Luego, el plano cartesiano.
Eso va a depender de los valores que aparezcan en la tabla de datos. Ahora ubiquemos cada uno de los puntos. Primeramente, menos 2 con 7. Luego, menos 1 con 4. Posteriormente, 0 con 3. Luego, 1 con la coordenada 4. Y por último, 2 con 7. Si nosotros unimos esos puntos mediante una curva suave, nos quedaría una parábola cóncava hacia arriba. Ahora analicemos cada uno de sus elementos. Fijémonos bien. Primero, el punto que nosotros tenemos sobre el eje de la Y, ese es un punto mínimo, es donde la curva o la parábola va descendiendo y comienza a ascender. Por lo tanto, tendríamos valores decrecientes a su izquierda y valores crecientes a su derecha. Ese punto mínimo nosotros le vamos a llamar vértice de la parábola. Pero, ¿qué otros elementos nosotros tenemos que ir incluyendo? Vámonos a la expresión y igual a x cuadrado más 3. Fijémonos bien, el coeficiente del término cuadrático no aparece, pero se sobreentiende que es 1. Y el término independiente es más 3. Ese término nos indica la cantidad de unidades que se va a desplazar, en este caso por ser positivo, verticalmente hacia arriba. Y como el coeficiente del término cuadrático es positivo, la parábola se abre hacia arriba. De esta manera hemos concluido con este ejercicio. Ya graficamos una función de la forma y igual a x cuadrado más c, cuando a es mayor que 0. Ahora grafiquemos otra función, pero cuando el coeficiente del término cuadrático es negativo. Para ello vamos a utilizar la función y igual a menos x cuadrado más 3. Trabajaremos con el mismo rango para los valores de x. Y lo haremos a partir de menos 2. Entendimos que cuando la base es negativa y el exponente es par, la potencia será positiva. Pero al estar precedido por un signo negativo, las respuestas serán negativas. Por lo tanto, nos quedaría el valor de x menos 2 al cuadrado equivale a menos 4. Si le sumamos 3 por ser signos diferentes, nos queda en menos 1. Para menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Negativo más 3 nos quedaría en 2. Para 0, esta expresión es 0, más 3 nos queda en 3. Luego tendríamos para 1, 1 al cuadrado es 1 negativo, más 3 nos queda en 2. Y por último, con 2. 2 al cuadrado es 4, menos 4 más 3 es menos 1. Ahora vayamos al plano cartesiano para graficar esta función cuadrática de la forma ax cuadrado más c, tomando en cuenta que el término de la expresión cuadrática es menor que 0. Construyamos la gráfica. Ya sabemos que como el coeficiente del término cuadrático es negativo, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. El valor de c, que en este caso es 3 positivo, nos indica que la parábola es cóncava hacia abajo. Bien, jóvenes, les saluda el profesor Vallecillo. Es un placer acompañarle en este esfuerzo coordinado. Recuerden trabajar cada uno de los ejercicios planteados en el texto de matemática de 9º grado, en la página 61 a la 68. Recuerden tener en cuenta las medidas preventivas ante la situación en la cual nos encontramos, como el lavado de manos constantemente, el uso de la mascarilla en caso que nosotros creamos pertinente, mantener la distancia, entre otras. Un saludo, hasta la próxima teleclases.